empezar contigo, Miguel, porque ustedes comenzaron con un emprendimiento muy interesante en Río Seco, este Museo de Historia Natural. Ustedes son artistas visuales. ¿Y por qué esta línea de trabajo? ¿Y cómo esto lo podemos enlazar a estas resignificaciones, a estas nuevas visiones que han aparecido desde diversos espacios de la sociedad, en especial en mirar distinto a esa época llamada Dorada de Magallanes, a esas estatuas que son sacadas o que se quiere eliminar o repintar? ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista ese proceso que se ha vivido en la sociedad? Bueno, gracias por la pregunta, Javier. Nosotros primero que nada somos un grupo de 4 personas, que somos dos biólogos marinos, una bióloga marina, un biólogo marino, que es mi hermano Benjamín, y dos artistas visuales, mi pareja Aymara Segers, y yo. Por lo tanto, en este encuentro de miradas que vienen desde las ciencias biológicas y desde las artes visuales, la gran coincidencia es el trabajo que realizamos en torno a los objetos que nosotros trabajamos, que principalmente son colecciones, digamos, de organismos de los cuales se recuperan sus esqueletos para ser exhibidos, que van desde un picaflor a una ballena. Guardan también una potencia estética que es muy potente. Entonces, nosotros, pues, digamos, valga la redundancia, por lo tanto, a nosotros nos interesa mucho la particularidad que despierta en el espectador entrar en contacto con este tipo de objetos. En tanto, esa potencia estética, digamos, es crucial para el trabajo que nosotros desarrollamos, y desde ahí podría haber una mirada, ¿no es cierto?, de concebir a un esqueleto, de un pájaro, de cualquier otro bicho, como una obra de arte, como si fuera una escultura, por la proximidad objetual que tiene con la tridimensionalidad, o como si fuera una pintura o una pieza, etcétera, digamos. También a nosotros nos interesa un poco salir de estos binarismos que se ponen de moda, ¿no? Entre naturaleza y cultura, entre arte y ciencia, entre civilización y barbarie, qué sé yo. Nos interesa tejer discursos o narrativas, historias se le podría decir, que tejen una especie de tercera vía para concebir estos objetos, y sobre todo la experiencia que significa conocer un museo que se construye en un proceso constante, ¿no? Porque nosotros no somos un museo en que tú te enfrentas a una vitrina y hay una serie de objetos que tienen una descripción. Somos un museo en un proceso al que se le invita siempre al espectador a entrar dentro de la vitrina, por así decirlo, a estar adentro de una especie de laboratorio y de producción. Esa capa entre la producción de los objetos y la exhibición está abierta. No distinguimos qué se exhibe, qué no se exhibe, sino que todo es una constante exhibición de procesos que están encadenados y que no terminan nunca de ejecutarse, porque las mismas acciones de conservación y de restauración sobre todos los objetos que nosotros producimos se producen en el tiempo de manera muy, muy constante, y todo va cambiando también, porque todo también se va deteriorando, ¿no? Trabajamos con restos naturales, por lo tanto están sujetos al... Nosotros somos como lo más antinatural que existe en ese sentido, porque tratamos de detener la descomposición natural de las cosas, ¿no? Entonces todo eso también exige de muchos procesos que son revelados al espectador, y que, como en las museologías tradicionales, están ocultas, ¿no? O sea, es parte de lo que no se muestra, ¿no? Es parte de los depósitos, es parte de los archivos, es parte de la mirada especializada. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí se trata de que el espectador pueda tener acceso justamente a todo ese trabajo de montaje, por así decirlo, o de postproducción, en el lenguaje, ¿no es cierto?, de los músicos y de los artistas de las artes escénicas, ¿no? Por último, quisiera agregar, para no extenderme tanto en tu pregunta, que en Latinoamérica
y en Chile en particular, hemos vivido con un divorcio muy peligroso de lo que se entiende en realidad por cultura, de lo que se entiende por arte también. Está como la idea de que cultura puede significar dos cosas, ¿no? El señor que fuma pipa lee artes y letras y va a la ópera, como que esa es una persona culta, ¿no? Y está por otro lado el arte popular, el arte que se desarrolla en las peñas y de los que tocan guitarra y toman vino en caña, ¿no? Siendo que cultura en realidad es todo eso y mucho más. O sea, todo lo que hacemos los seres humanos es cultura. Lo que estamos haciendo ahora es un diálogo cultural y da lo mismo de lo que conversemos. Siempre vamos a estar produciendo cultura porque la cultura es lo que nos distingue como seres humanos de los otros organismos, digamos. Entonces, y ese mismo problema lo tenemos con el arte, en el ámbito mismo de la literatura y de la poesía. Tenemos como la poesía que escriben como los grandes artistas y la poesía popular, por otro lado. Como si la poesía de los grandes poetas no fuera deudora del arte popular. O sea, está todo encadenado. La misma poesía de Parra recoge el habla de la feria, y ese es el gran mérito de Parra, ¿no? Instalar el habla del pueblo, el habla popular, instalarla, digamos, en un lenguaje de la poesía, entre comillas, docta, o más bien cuestionar esa idea del arte docto, que en realidad a mi parecer no existe, son diferentes registros simplemente. Entonces esa yo creo que es una idea interesante para trabajar, por supuesto no para plasmarla en una ley, sino para empezar a pensar las relaciones culturales y las relaciones dentro de las prácticas artísticas de otra manera, mucho más horizontal, ¿no? Que es como lo pensó Andrés Pérez, Nicanor Parra, la misma Elvira Hernández, qué sé yo, hay un montón de referentes para eso, ¿no? Y no necesariamente pensar las cosas en un binarismo que es también un poco insoportable, digamos. Bueno, gracias, Miguel. Valesca, el día domingo 18, ya lo mencionaba un poco, a través de Ventana Cultural de la Universidad de Magallanes se estrena Música del Pueblo, en donde se trata de recoger varios espacios musicales durante las movilizaciones sociales y se hace un gran hincapié a esta agrupación de músicos del pueblo donde participamos y que tú además has llevado una vocería entre la coordinadora social. Eh, ¿Cómo ha sido esta situación para ustedes? ¿Cómo fue el ver ese espacio documental, el reencontrar esos sonidos, esas aglomeraciones de personas, ese repertorio? La verdad es que fue muy emotivo. Pienso que al menos las personas que bueno, tuve oportunidad de contar un poco el relato de mi experiencia como en estos meses de manifestación, pero también escuchar ahí lo que decían mis demás compañeros, compañeras, compañeres, escuchar como tú dices ese sonido, lo que nosotros logramos tocar juntos, porque además, bueno, fue como también se encuentra en los documentales, nosotros nos autoconvocamos, no hubo jamás ninguna organización, al menos en un principio, hasta que ya pasó un tiempo y comenzamos a ordenarnos un poco, pero en realidad siempre fue algo muy espontáneo, donde nosotros nos subimos al escenario, algunos con instrumentos, otros solo con sus instrumentos de su voz, ¿cierto? Y nada más que alguno decía, ya hagamos esta canción, y este es el tono, y listo, comenzamos a tocar. Entonces creo que fue emotivo porque la verdad es que nosotros sentimos que debemos seguir en las calles. Hoy día no podemos por una situación lógica, pero no ha sido fácil, creo, estar estos meses encerrados, pero sí, y sí fue muy agradable y muy, como digo, conmovedor ver ese documental donde reflejaba lo que nosotros pudimos hacer, como decía también delante hace un ratito atrás Juan Manuel, de manera espontánea, porque si bien muchos de los músicos que estamos ahí son músicos de academia, han estudiado y se dedican y es su profesión, y muchos otros músicos que son autodidactas, entonces en el fondo esta mezcla, ¿cierto? También de estilos musicales, donde algunos trabajan en la música, en lo popular, en lo folclórico, en lo docto, entonces esta mezcla creo que verla reflejada en ese documental fue muy emotivo y bueno, nosotros esperando y anhelando volver nuevamente
a manifestarnos ya cuando esto termine, cuando esta pandemia termine. Gracias, Valesca. Juan Manuel, si tuviese en tu opción poder poner algunos puntos para que estén en el texto constitucional, ¿cuáles serían esas ideas, esos planteamientos para agregar? Mira, la verdad es que creo que hay harto paño que cortar en esto que preguntas. Incluso antes de pensar en lo que debiese consagrarse en el texto, pensaría en términos del mecanismo, cómo debiese también permearse, digamos, la posibilidad de la redacción de las opiniones, los saberes, los sentires, lo que se comunique en los territorios y en las comunidades. Me parece que eso debiese ser un cambio fundamental a nuestro modelo democrático que debiese estar incorporado en la forma en que esta nueva constitución se debiese redactar. O sea, no me imagino una nueva constitución sin cabildos, sin asambleas, sin consultas, etcétera, independiente del plebiscito de salida. Sin participación real, ¿no? Una participación real de la ciudadanía independiente de la elección de constituyentes, que también es digamos, un paso en todo este proceso. Hablando de cultura, quizás lo vuelvo demasiado amplio, pero como decía Miguel, la cultura es parte de la actividad, o sea, es la actividad que nos diferencia de los otros organismos. Creo que es importante hablar o sea, que quede consagrado en la Constitución una nueva forma democrática, una nueva cultura democrática, que tenga perspectiva de género, que tenga no solo una inclusión de los pueblos originarios. Yo creo que ahí es súper importante, por ejemplo, el tema de los escaños reservados, es algo que en este momento está en discusión por hartas instancias de los pueblos indígenas, porque no certifican una participación efectiva y con un real peso, y además hay muchas suspicacias en cómo va a resultar el texto, pero por ejemplo algo que me parecería súper importante que quedara consagrado ahí. Desde mi punto de vista, yo sé que hay muchas perspectivas al respecto, pero creo que la plurinacionalidad y la interculturalidad debiesen estar absolutamente consagradas en esa nueva constitución, entendiendo la plurinacionalidad también como la posibilidad de reunir en una estructura administrativa a todos los pueblos que forman parte de Chile. La Constitución del 80 tiene esta concepción de Estado unitario y además de todas las personas que nacen en el territorio chileno son chilenos, ¿cachai? No hay un reconocimiento a las personas que son mapuche, a las personas que son yaganes, a las personas que son aymara, etc. Yo creo que ahí sería importante eso, que quedara planteado la plurinacionalidad. Y creo que hay otro tema que también es cultural y que también se invisibiliza desde la cultura, que es el tema de la educación. Desde mi punto de vista al menos, y bueno, también lo hemos conversado con muchas personas y también está consagrado en muchos textos teóricos, pero la idea de la educación como preservadora o transmisora o al menos actualizadora de la cultura de los pueblos creo que es súper importante, y en ese sentido tiene que haber una garantía de acceso a la educación y que sea una educación de calidad, pero que además sea una educación pertinente, una educación territorial y una educación que entregue herramientas para el desarrollo de las personas. Y en ese sentido ya, y como haciendo quizás como cada vez más el zoom, siento que los temas que ya tienen que ver quizás como con más lo netamente artístico, profesional, pero que también tiene que ver con la ciudadanía, son los temas de la cultura como un bien público y de la participación cultural. Me parece que son dos temas que también debiesen quedar consagrados en la Constitución. O sea, cuando hablamos de una participación democrática, también es una participación cultural, pero que también en el fondo la política de fomento de las artes, por ejemplo, tenga una perspectiva de llegar a los territorios que tienen menos acceso, etcétera. O sea, fomentar en ese sentido o garantizar el acceso de la participación cultural a la ciudadanía, y por otro lado garantizar el financiamiento a través de una buena inversión del Estado en el desarrollo de proyectos artísticos, la continuidad de programas e instituciones artísticas, etc. Y en ese sentido, un poco lo que se está luchando hoy, desde hace poco surgió tan concretamente esa consigna de la cultura como bien público, de hablar del 1% del PIB, ¿no? En los países desarrollados, o por lo menos de la OCDE, hasta un 4% incluso se llega en la inversión de cultura, y aquí no superamos el 0,4, siendo que el sector cultural está también estudiado que generamos un aporte de más del 2% al PIB del país, al Producto Interno Bruto. Entonces, y ni hablar de los empleos.
Exacto, o sea, generamos tantos empleos como genera, por ejemplo, la industria gastronómica, etcétera. O sea, eso acá en Chile, y debiesen ser mucho más. Y en ese sentido generar un mayor vínculo entre las artes y la educación, por ejemplo, creo que hay hartas cosas que se debiesen hacer, pero eso me parece que es lo fundamental, desde la plurinacionalidad a la cultura como un bien público, para asegurar también la participación cultural de la ciudadanía. Gracias, Juan Manuel. Roxana, también para ti la misma pregunta. Ahí, como dice Juan Manuel, hay un montón de paño que cortar, pero me voy a referir a solamente el hecho de que yo creo que es fundamental asegurar el acceso a las artes, no a la cultura en sí, no algo tan generalizado, pero sí a las artes, por ejemplo, desde la educación. Es diferente decir que, claro, que en los colegios se imparte un ramo que es artístico o que tenemos, por ejemplo, diferentes talleres como folclore, qué sé yo, música, de repente según el programa curricular de cada establecimiento, ¿cierto? Tenemos diferentes talleres que tienen relación a lo artístico, pero realmente se ve el arte como con la importancia que debiera tener para la formación escolar desde, por ejemplo, desde primera infancia, si es que se pudiera, yo creo que no. No hacer esta separación como que, claro, hay ramos fundamentales que se deben estudiar a lo largo de la etapa escolar, pero hay otros que son alternativos y en esto entra el arte, como algo alternativo, que si a alguien le gusta, pero no se ve como algo inherente, y yo creo que el arte es inherente al ser humano y eso es lo que no entendemos, entonces uno cree que prácticamente dedicarse a hacer música, a dedicarse a la literatura, a ser actriz, etcétera, es prácticamente, yo me atrevería a decir que es un lujo, casi, en el momento de perfeccionarse, por ejemplo, porque sí, tenemos el arte popular que no debe ser separado de la élite, por ejemplo, de la élite que hace arte, pero objetivamente sí lo es, porque ¿quiénes son las personas que se pueden dedicar al arte como profesión o como perfeccionamiento? Son las personas que tuvieron el acceso al arte desde muy temprana edad, que tienen un capital cultural importante o desde su casa o desde el establecimiento escolar donde pudieron estudiar. Pero ¿qué pasa con los niños? Yo vengo de un colegio municipal en la comuna de Conchalí, una comuna periférica, un colegio muy pobre, donde jamás tuve acceso al arte, más allá que un taller de folclore que nos hicieron en tercero medio. Y obviamente no teníamos cómo descubrir qué faceta del arte era la que nos podía importar. Entonces, ¿cómo uno va a saber si se quiere dedicar o no a alguna de estas materias si no ve la posibilidad de hacerlo desde ninguna parte, digamos? Claro. Entonces, claro, aquí tenemos el caso de personas que vienen de la élite, digámoslo desde esa manera, y claro, pueden dedicarse al arte y rescatar, por ejemplo, lo que ocurre en sectores populares y trabajarlo ellos mismos, ¿cierto? Pero ¿por qué la persona que viene desde el sector popular, que nace y se cría desde en una comuna periférica, no puede hacer esto? ¿Por qué, por ejemplo, alguien que no vive esta realidad la puede extraer y representar desde su trabajo, pero el que vive esta realidad no puede hacerlo porque no tiene la oportunidad de hacerlo? Entonces yo sirvo como material para que este otro analice lo que yo vivo y lo traduzca en una carrera artística o en un trabajo artístico, digamos. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que esa diferenciación que no se debería hacer, sin embargo, se sigue haciendo y sigue siendo algo súper disparejo, algo dispar. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar y yo creo que eso parte desde el acceso al arte y a la cultura desde los mismos establecimientos. Gracias, Roxana. Miguel, la misma pregunta para ti. Bueno, empezaría haciendo la mención que, bueno, que se ha dicho mil veces, pero y desde distintas perspectivas que también tienden a ser medias confusas, pero creo que lo primero que hay que entender es que desde el ámbito de la cultura, digamos, una nueva constitución no nos va a solucionar muchos problemas tampoco.
las culturas son dinámicas, hay que entenderlas de esa manera, y que funcionan no según lo que se dictamina, según las élites políticas de turno, y los procesos constituyentes son cuestiones que se instalan en la historia y pueden durar muchísimos años. O sea, yo me imagino este proceso como con todo lo exitoso que puede ser, que va a tener una maduración que va a durar por lo menos un cuarto de siglo en nuestro país, para que se produzca realmente lo que de ahí tiene que resultar. O sea, tenemos que pensar esta cuestión a largo plazo, sobre todo si lo pensamos desde la cultura en general, y no solo de las políticas culturales que pueden inyectar más dinero por acá, hacer un cambio por acá, pero esto va a requerir también de un cambio de mentalidad de la sociedad, de un nuevo trato, de un nuevo pacto. Dicho eso, digamos, me parece fundamental, en todo caso, lo que señalaba Juan Manuel: descentralización, conocimiento plurinacional de nuestro territorio, y ahí difiere un poco con el tema del acceso a los bienes culturales, que también se ha entendido desde fines de los 80 y sobre todo en los 90, con la creación del Consejo de la Cultura y todo ese marco institucional. Se ha confundido un poco lo que quiere decir el acceso a la cultura, porque desde los mismos festivales famosos, ¿no es cierto?, que tienen como acaparados los grandes capitales de la Minera Escondida, con Teatro a Mil, etcétera. Hay muchos ejemplos similares. Cinehoids, qué sé yo, que también son grandes referentes de cultura, finalmente, nos guste o no. Se entiende la cultura en Chile, o tendemos a entenderla como la oportunidad de recrearse, como de ir a ver un espectáculo, como de pagar por un espectáculo, y entendemos como que eso es el acceso a la cultura. Ahí habría que discutir harto, porque yo entiendo que el acceso a la cultura no es solo, digamos, pagar una entrada para ir un sábado al cine, sino que el acceso a la cultura tiene que ver más bien con lo que dice Roxana. Es la posibilidad de que cualquier chico, independiente, chico, chica, en cualquier lugar en que nazca, tenga acceso a ser un artista, digamos, tenga la posibilidad de crear. ¿Ah? Y es muy cierto lo que dice ella. Yo he sido profesor de artes visuales en diferentes establecimientos, públicos y privados, y lo que se nos exige a nosotros es responder a un currículum en el que tú tienes 2 horas a la semana con un curso, en el caso de los liceos y los colegios municipales, con 40, 50 cabros, 2 horas semanales, versus los profes de matemática o los profes de castellano, que se mueven obviamente no en otra lógica, porque son puntaje PSU y todas esas cosas, pero tienen de a 10 o 14 horas. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar con 2 horas semanales poder transmitirle un conocimiento a un cabro que también está premiado por otras obligaciones? Entonces hay ahí un problema muy grave y muy complejo de solucionar, porque eso no lo va a solucionar una nueva constitución. Eso va a tener que pasar por un cambio cultural de nuestra sociedad, en que en realidad dejemos de ver la cultura como un bien de consumo, y empecemos a entenderla como la posibilidad de acceder a ser artista, a que cada ciudadano es una fuente de expresión inagotable, y si quiere conducir su vida hacia la música, lo puede hacer, y si quiere conducir a través de la pintura, o a través del teatro, o a través de no sé qué otra, la sociedad le va a poder garantizar esas oportunidades, tanto como si quiere ser médico, abogado, ingeniero, enfermera, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, ahí se nos acaba el tiempo para complejizar sobre este problema. Finalmente, con esto termino, las constituciones son 2 cosas, ¿no? Son un texto, pero también son la interpretación de ese texto. Entonces, yo iría más por el lado de la interpretación del texto. ¿Cómo vamos a escribir el texto? Es una cosa, pero también lo que pretendemos que se interprete de eso
ese es el legado cultural que finalmente, y social que va a tener todo este proceso, y que va a durar más allá de cuánto se escriba, sino que va a tener que ver con cómo lo empezamos a dimensionar desde su lógica interpretativa y de representación en el campo de la política y en el campo de la sociedad. Gracias. Valesca. Bueno, creo que en realidad estoy muy de acuerdo con lo que plantean todos los que están aquí hoy, pero quizás un poco o lo que yo pienso en realidad y siento, y a pesar de que yo comparto todo lo que plantean ustedes, lo voy a plantear así ya. Yo creo que a mí me gustaría que se garantice el derecho de la cultura y las artes, pero en sus diferentes expresiones, en sus diferentes áreas, pero tanto en su aprendizaje como en su goce artístico. No sé si me explico. Y creo que es un poco reafirmando lo que plantean todos, ¿no? Que es el hecho de que nosotros tenemos, claro, derecho a la cultura, no, ya no es un derecho, no es un derecho a la cultura, el acceso a la cultura, ya no todas las personas tienen esa posibilidad, y existen miles de investigaciones de diferentes estudiantes universitarios y magíster que reafirman esto aquí en Chile, ¿ya? Por tanto, creo que eso para mí personalmente, y creo que quizás mis compañeros de los músicos del pueblo igual estarían de acuerdo con lo que estoy planteando hoy día, que se garantice como un derecho. Pero también creo, así como lo planteaba la compañera hace un ratito, creo que igual creo que va de la mano un poco con la educación que nosotros tenemos, ¿ya? Yo quiero también una educación gratuita y de calidad para todos los estudiantes de nuestro país, ya para todos. Y creo que también eso, el general ese cambio en el sistema de la educación donde todos tengan ese acceso a educarse y a estudiar libremente lo que deseen, ¿cierto? Va a generar igual de que se valore de una manera diferente las diferentes áreas artísticas y en las que nosotros estamos hoy día conversando, en las que participamos, y muchas otras más que hoy día no están presentes en esta entrevista, pero yo lo siento así, creo que me gustaría que se garantice como un derecho. Valesca, lamentablemente estamos ya pasados en el tiempo para este programa, pero no queremos dejar pasar algo que mencionaba Miguel al inicio. Me refiero a el homenaje a la comunidad Yagán, y especialmente a la partida de Martín González Calderón. Sí, bueno, gracias por este momento. También mencionar que estaba muy triste por la partida de Martín, sobre todo porque esta pandemia en este Chile tan desigual ha demostrado que justamente son las comunidades más vulnerables las que están expuestas a enfermarse y a morirse de esta cuestión, pues. Entonces, bueno, estamos todavía consternados por la partida de Martín, y decir que tuvimos nosotros la suerte de compartir durante el año pasado en un trabajo de puesta en valor que hicimos en el Faro San Isidro. Martín estuvo ahí viviendo con su compañera Felicia, artífice ella del pueblo Cahuéscar, Felicia González. Así que nos tocó compartir muchísimo con Felicia como con Martín, en torno a lo que Martín era experto, ¿no? Un desarrollador de la carpintería de Ribera y de las técnicas de navegación ancestrales del pueblo Yagán. Los últimos exponentes de la cultura naviera de los pueblos originarios canoeros del extremo austral de América. Así que nada, un saludo muy cariñoso para toda su familia y todos sus cercanos, y que bueno, la partida de Martín nos obliga ahora a replantear todo ese trabajo que esperamos inaugurar cuando pase toda esta cuestión, y sin duda va a tener un espacio de memoria ahí consagrado a todo su importante trabajo patrimonial. Para finalizar el programa de hoy, quiero agradecer nuevamente a Juan Manuel, a Roxana, Miguel y Valesca por su disposición para haber conversado durante la tarde de hoy, y así poder llegar a ustedes a esta hora, ya en toque de queda, con este ¿Y tú qué opinas?, de día martes. Pero, como hicimos hace 3 semanas atrás, les quiero recordar solo un par de cosas. Para este domingo 25, su mascarilla, su lápiz de pasta azul con el cual usted podrá votar y firmar el padrón, alcohol gel para lavarse las manos antes y después de recibir la cédula electoral, y su cédula, su carnet, para que pueda identificarse.
Ahí usted tendrá que mostrar el carnet, sacarse brevemente la mascarilla, volver a colocársela, recibirá el padrón, firmará, votará y en ningún instante podrán sujetarle su voto. Esta vez el voto no tendrá estampilla, así que ahí tendremos que estar muy atentos para poder hacer esta participación en esta elección importantísima, histórica, inédita en nuestra historia republicana, donde podremos decir si aprobamos o no este proceso constituyente y si decidimos qué tipo de convención, una mixta en la cual integran parlamentarios y personas elegidas, o una convención constitucional que va a ser paritaria, es decir, mitad hombres y mitad mujeres, que podrán construir y crear una nueva constitución para Chile. Amigos y amigas, nos despedimos de este programa y Dios mediante nos encontramos el próximo martes a través de Radio Polar. Soy Javier Muñoz y les deseo una muy buena noche.